Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que merece toda la alabanza. Aleluya. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Y aquel que se ha preparado, con él se irá para el cielo, para el cielo, para el cielo, para el cielo y no al infierno. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre la dio el Redentor para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre la dio el Redentor para salvar al más vil pecador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estimados amigos, amigas, vecinos, vecinas, nos encontramos en esta tarde cumpliendo un mandamiento que dio el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel por medio del cual fue creado el universo, aquel por medio del cual fue creado el ser humano. Usted que me escucha fue creado por medio de Él, por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Nos encontramos aquí para cumplir ese mandamiento que Él dio, que se predicara el evangelio a toda criatura en todo el mundo, para que el que crea y sea bautizado sea salvo, mas el que no crea será condenado. Amigo y amiga, dice el Señor en su palabra, en el libro de Romanos capítulo 3, texto 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigo y amiga, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, para vivir en armonía, en comunión, en paz, en obediencia a Dios, a nuestro Creador. Pero el pecado nos separó de Dios, nos centramos en nosotros mismos, le dimos las espaldas a Dios y el pecado entonces tiene como consecuencia la muerte. Fuimos creados para vivir eternamente, no para morir, no para envejecer, no para enfermarnos. Fuimos creados no para experimentar el dolor, fuimos creados no para sufrir. Fuimos creados no para padecer, sino para vivir en obediencia, en paz, en armonía con Dios, para ser salvos y no condenados. Amigo y amiga, pero entonces el pecado nos separó de Dios, nos hizo enemigos de Dios. La palabra nos enseña que el pecado es como una barrera que separa al ser humano de Dios, nos hace entonces enemigos de Dios y por tanto dignos
del castigo que Dios ha establecido para sus enemigos. Dice la palabra del Señor que no hay justo, ni siquiera uno. Muchas veces el ser humano se justifica a sí mismo, se considera bueno, cree que por sus buenas obras merece la misericordia de Dios, que por sus buenas obras tiene el cielo ganado. El ser humano piensa que porque hace obras de caridad, da dádivas a ciertas personas, a los pobres o necesitados, piensa que por eso merece el regalo de Dios de la vida eterna, que por eso lo tiene ganado, amigo y amiga. Pero el Señor nos enseña en su palabra, dice que no hay justo ni siquiera uno, ni siquiera uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchas personas quieren llegar a Dios por otros caminos, pero Dios ha establecido un solo camino para llegar a Él. Dios ha establecido un solo medio de salvación, una sola manera, una única forma de reconciliarnos con Él. Como les dije hace unos minutos, el pecado nos separó de Dios y nos hace enemigos de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos reconciliarnos con Dios. Somos seres mortales, aunque somos un ser espiritual que vive dentro de este cuerpo de carne, un ser espiritual que vive dentro de este cuerpo que se enferma, que sufre, que envejece, que muere. Pero ese ser espiritual que vive dentro de nosotros, el verdadero yo, la verdadera persona, amigo y amiga, va a vivir eternamente, pero una vida plena, una vida de gozo, una vida sin sufrimiento, una vida en la presencia de Dios, le espera a aquel que se ha reconciliado con Dios, a aquel que ha dejado de ser enemigo de Dios, aquel que ha sido verdaderamente justificado, lavado sus pecados, limpio, y ha pasado a ser un hijo de Dios, que ha vivido en la obediencia a Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a ese estado? ¿Cómo podemos llegar a reconciliarnos con Dios? Si la palabra nos dice que no hay quien busque a Dios, dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amigo y amiga, el ser humano vive espiritualmente ciego, espiritualmente muerto, y necesita que sus ojos sean abiertos, necesita reconciliarse con Dios. Pero como les decía, Dios ha puesto un único medio, y ese único medio es el Salvador Jesucristo, a quien Dios envió a este mundo y vino a nacer en un humilde pesebre para llevar a cabo el plan de Dios, para reconciliarnos con Él, para salvarnos, para hacer de nosotros una nueva criatura, para darnos perdón de pecados, salvación y la plena vida eterna. Le decía que dentro de nosotros hay un ser espiritual que va a vivir para siempre, pero va a vivir eternamente, verdadera vida, si se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Si se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, porque el Señor nos enseña en su palabra también que aquel que no se reconcilia con Dios por medio de Jesucristo, también va a vivir, pero no es la plena vida eterna, sino que va a ser echado en un lugar llamado infierno. Aquel que muere lejos de Jesucristo, aquel que muere lejos de la reconciliación con Dios, espera ese lugar de tormento llamado infierno. ¿Y qué es el infierno? No es lo que la gente dice, que el infierno es el sufrimiento aquí en la tierra, que son las pruebas, las dificultades, los problemas. Mucha gente dice, estoy viviendo un infierno, cuando se encuentra en medio de dificultades, de problemas aquí en la tierra. Amigo y amiga, pero eso es un juego de niños. Eso no es nada, absolutamente nada comparado con lo que realmente es el infierno. La Biblia nos enseña que es un lugar de tormento, un lugar de castigo, un lugar de condenación. Dice que hay fuego que nunca se apaga, que hay gusanos que nunca mueren. Amigo y amiga, tristemente ese lugar no fue creado para el ser humano, pero el ser humano se vendió a Satanás en el pecado, se hizo seguidor de Satanás en el pecado. Al darle las espaldas a Dios, se hizo merecedor de ese lugar.
Y tristemente toda persona que muere lejos de Jesucristo, toda persona que muere sin haberse reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, tristemente va a ese lugar. ¿Y cuándo va a salir de allí? No va a salir con la misa, no va a salir con el rezo del rosario, del Ave María, del Padre Nuestro, no va a salir porque le prendan velas. No, amigo, amiga, solamente va a salir un día cuando escuche la voz gloriosa de aquel que murió y resucitó, cuando escuche la voz gloriosa de Jesucristo, aleluya, cuando escuche la voz gloriosa de Jesucristo. Pero tristemente, aquel que va a ese lugar no tiene oportunidad alguna más con Dios. Sencillamente va a salir de allí un día para ser juzgado, condenado y echado en un lugar peor que el infierno, llamado lago de fuego, que es el destino final de Satanás y tristemente de toda persona que muere lejos de Jesucristo. Amigo y amiga, tristemente ese es el destino de toda persona que muere lejos de Jesucristo. Pero Dios es un Dios misericordioso. Aunque el ser humano viva practicando toda clase de maldad, practicando aborto, congraciándose con el aborto, aunque viva en fornicación, aunque viva en infidelidad, el hombre le sea infiel a su mujer o su mujer le sea infiel a su marido, aunque el hombre viva consumiendo droga, alcohol, viva robando, matando, haciendo tantas cosas, odiando a su enemigo, que son incluso a su vecino, a su mismo amigo, traicionando, que son las cosas que podemos ver a diario, son las cosas que podemos ver en todo lugar. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero también nos dice que hay una dádiva que Dios da, que es la vida eterna, y que esa vida eterna está en Jesucristo. Esa vida eterna está en Jesucristo. Amigo y amiga, les decía entonces que hay un lugar de condenación llamado infierno, que arde con fuego y azufre, que las llamas nunca se apagan, que el gusano nunca muere, y que toda persona que muere lejos de Jesucristo va a estar allí por lo menos 1000 años. Así nos enseña el Señor en su palabra, por lo menos 1000 años, amigo y amiga. Pero la palabra de Dios nos dice también que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tristemente toda persona que no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo está perdida, condenada a morir, a ir al infierno. Pero Dios, en su gran misericordia, le está dando oportunidad, porque Él mandó que se predicara el Evangelio a toda criatura, para que aquel que crea y sea bautizado sea salvo, para que aquel que crea en Jesucristo acepte al Señor Jesucristo como Señor de su vida, como Salvador. Entonces pueda ser reconciliado con Dios, sean lavados sus pecados, sean perdonados sus pecados, aunque sea el más vil, el pecado más vil, el pecado más grande. Jesucristo lo perdona, porque Él es Dios que vino a este mundo hecho hombre, para pagar en la cruz el precio de nuestros pecados. Amigo y amiga, Él murió por el mentiroso, Él murió por el borracho, Él murió por el asesino, murió por el drogadicto, murió por el idólatra, murió por aquel que no cree en el Evangelio. El pecado más grande del ser humano es rechazar a Jesucristo, rechazar el Evangelio. El pecado más grande del ser humano es rechazar el Evangelio, rechazar a Jesucristo. El Evangelio es la doctrina que Cristo trajo a la tierra, la buena nueva de salvación, donde nos enseña entonces que somos pecadores, que merecemos el infierno, pero que Él en su misericordia perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Cuando Cristo comenzó a predicar, Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, 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 creed en el Evangelio. Ese es el mandamiento del Señor, que toda persona se arrepienta de sus pecados, se aparte, acepte a Jesucristo como su Salvador, que cree en el Evangelio, que cree en la santa y bendita palabra de Dios y la obedezca. Entonces saldrá del yugo de Satanás, entonces saldrá del reino de las tinieblas al reino glorioso de Jesucristo, saldrá del poder de Satanás al poder de Dios, dejará de ser hijo directamente de Satanás para ser hecho un hijo de Dios. Su nombre será borrado del libro de la muerte, será borrado, será arrebatado del poder de Satanás para entrar al reino de Dios. Amigo y amiga, es lo que Dios quiere.
que toda persona, absolutamente toda persona, sea niño, hombre, mujer, señorita, anciano, anciana, que toda persona reconozca sus pecados, se arrepienta y se convierta al Evangelio, porque solamente de esa manera podrá ser salvo, porque Jesucristo vino para traer esa buena nueva de salvación, el Evangelio glorioso, el Evangelio bendito del Señor, aleluya, el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, pero el que cree es aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, se arrepiente de todo corazón, se convierte, aleluya, gloria a Dios. Amigo y amiga, Dios es misericordioso y esta palabra le llega a usted en esta tarde porque Él está teniendo misericordia de usted. Mientras Cristo estuvo en la tierra, Él hizo una promesa, que iba a volver, Tal vez usted lo ha escuchado por allí, amigo, amiga. Lo ha visto escrito en las paredes, lo ha escuchado en la radio, en la televisión. Cristo viene. Pues le digo, escúchenlo nuevamente. Cristo viene pronto. Amigo y amiga, Jesucristo es el medio de salvación. Jesucristo es el único camino a la salvación. No hay otro camino. No le puede salvar el Papa, no le puede salvar la Virgen, no le pueden salvar las buenas obras. Solamente Jesucristo puede salvarle, porque Él es Dios, aleluya. Él es Dios que se hizo hombre y vino a buscar al pecador que estaba separado de Dios por el pecado, para perdonarnos, para salvarnos. Y ese sacrificio tan grande y maravilloso que Él llevó a cabo en la cruz fue, amigo y amiga, para salvarlo a usted que me escucha, No fue que Él murió en la cruz porque lo mataron los judíos, los romanos. No. Usted con su pecado le mató. Yo con mi pecado le maté, amigo y amiga. Entonces necesitamos el perdón. Y Él está con las manos extendidas, esperando que cada persona le pida perdón. Clame a Él: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Señor, mis maldades me han separado de ti. Mi rencor, mi odio, mi mentira, mi infidelidad, mi incredulidad me ha separado de ti. Señor, he sido merecedor del infierno, pero tú eres misericordioso. Perdona mis pecados, Señor, perdóname. Él está esperando que toda persona se arrepienta, que toda persona se convierta. Aleluya, gloria a Dios. Está esperando para darle su misericordia. Amigo y amiga, Él prometió entonces que iba a venir, pero no ha venido por una sola razón. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa promesa que Cristo hizo de que iba a volver, para muchos tal vez se ha retardado, pero no se dan cuenta que es la misericordia del Señor, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que sigue dándole oportunidades, sigue dándole tiempo, sigue dándole que escuche su palabra, esa palabra de Dios maravillosa, esa palabra de Dios que le enseña al hombre su condición, que le hace ver su verdadero reflejo ante Dios, su condición ante Dios, amigo y amiga. Y esa condición es que el pecado le separa de Dios. El pecado le separa de Dios. Sus buenas obras no le pueden acercar a Dios. Solamente la gracia infinita de Dios es la que puede salvarle. Y esa gracia se manifestó en Jesucristo. Esa gracia se manifestó en Jesucristo. La gracia de Dios se manifestó por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. La gracia de Dios se manifestó por medio de Jesucristo. Y solamente de esa manera puede ser salvo la persona, el ser humano. Amigo y amiga, Él está dando tiempo a aquel que está enfermo, a aquel que está sano, a aquel que está en el mejor momento de su profesión, de su negocio, a aquel que está oprimido, a aquel que está en la droga, a aquel que está al borde de la muerte. Él está dando tiempo, Él está dando oportunidades. Amigo y amiga, Cristo le está dando oportunidades porque el tiempo se termina, el tiempo se acaba. Así como en los tiempos de Noé, la generación de ese tiempo no entendió el mensaje que Dios les envió por medio de Noé. Y dice el Señor en su palabra
que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así también será cuando el Hijo del Hombre se manifieste, cuando Cristo venga a este tiempo, la puerta de la salvación, cuando Cristo venga a esta tierra a llevar a su pueblo. La salvación, amigo y amiga, se va a terminar el tiempo de la salvación. Cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, las puertas se van a cerrar, la oportunidad se va a terminar. Déjeme decirle, amigo y amiga, que la oportunidad está a punto de terminarse, que las puertas de la salvación están a punto de cerrarse, que Cristo está pronto a descender a llevar a su pueblo, al pueblo que le obedece, al pueblo que cree en Él, aquel pueblo que ha puesto su confianza, su obediencia en el Evangelio, que cree en Jesucristo, que le ha hecho Señor y Salvador de su vida. Amigo y amiga, es lo que Dios quiere para usted, es lo que Dios quiere para toda persona. Amigo y amiga, los juicios de Dios también están a punto de derramarse sobre la tierra, sobre la humanidad. Y déjeme decirle que esto que estamos viviendo de la pandemia no es otra cosa que un juicio que Dios ha permitido a la humanidad que venga como consecuencia de la rebelión, consecuencia de que hemos despreciado al Salvador, que hemos despreciado la palabra de Dios, esa palabra que salva, esa palabra que liberta, esa palabra que sana, esa palabra que restaura, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es espíritu y es vida. La hemos despreciado, la hemos rechazado, amigo y amiga. Y entonces hemos pecado contra el Señor y el pecado nos hace dignos de muerte. El pecado nos separa de Dios, amigo y amiga. Pero solamente Jesucristo puede limpiar sus pecados. Solamente Jesucristo. Cuando Juan estaba predicando, él presentó al Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es Jesucristo. Él es el único que puede quitar el pecado, porque Él lo venció en la cruz. Él pagó el precio. Él murió en la cruz para salvarnos. Amigo y amiga, le repito, solamente Él podía vencer el pecado, porque Él es Dios. Él es Dios, aleluya. Él es Dios que dejó su gloria en el cielo, dejó su trono de gloria en el cielo y vino a esta tierra para padecer, para morir, para sufrir, para ir a la cruz, para derramar su sangre preciosa, aleluya. Pero no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que se levantó con poder y tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, aleluya, porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Jesucristo es el único Dios, aleluya, gloria a Dios, el único Salvador, el único Salvador. Por esa razón, amigo y amiga, usted le necesita en su vida, usted le necesita en su vida, porque Él está próximo a venir y el tiempo se termina, el tiempo se termina. Después que Él venga por su pueblo, se van a derramar las plagas más espantosas, el sufrimiento más espantoso va a venir sobre los seres humanos. Amigo y amiga, el Señor nos enseña en su palabra que la luna se va a convertir en sangre, que el sol no va a dar su resplandor, que las estrellas van a caer del cielo, que va a llover granizo del tamaño de un talento. Esas son piedras de alrededor de 30 kilos de peso. Amigo y amiga, dice que las aguas se van a convertir en sangre. Dice que hay un lugar llamado el abismo que se encuentra ahí abajo en el centro de la tierra, el vecino del infierno, donde están miles y miles de almas que han muerto sin Jesucristo. Ese lugar va a ser abierto y esos seres infernales van a salir para atormentar a los seres humanos durante 5 meses. Dice que el tormento va a ser tan grande que la gente va a desear morir, pero van a tener que enfrentar ese sufrimiento, porque la muerte va a huir. La muerte no va a estar disponible, la muerte no va a querer trabajar, va a estar de vacaciones, amigo y amiga. Pero el tiempo es ahora, el tiempo es ahora de que toda persona se arrepienta de sus pecados y se convierta a Jesucristo, porque solamente en Él hay vida, solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigo y amiga, es un llamado que le hacemos en esta tarde de parte del Señor. Es un llamado que le hacemos en esta tarde de parte del Señor. Conviértase al Señor, conviértase a Jesucristo, conviértase a Jesucristo, porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina.
El tiempo se termina, amigo y amiga. Dios en su misericordia le está dando oportunidades. Dios en su misericordia le está dando más tiempo, amigo y amiga. Pero la muerte toca muchas puertas y muchas personas desprecian ese tiempo, esas oportunidades que Dios les da. Muchas personas desprecian esas oportunidades que Dios les da, amigo y amiga, pero no saben lo que les espera realmente. Dios es la única esperanza. Cristo es la única esperanza. Cristo es la única esperanza. Llamado es para el ser humano. Llamado es para usted, amigo y amiga que nos escucha. Dios le ama grandemente. Jesucristo vino a este mundo como muestra del amor de Dios para con la humanidad. Jesucristo vino a este mundo como muestra del amor de Dios para con usted que está sufriendo, para con usted que se encuentra desahuciado por la ciencia médica, para con usted que se encuentra en problemas del matrimonio, para con usted que se encuentra en problemas de salud, o para con usted que se encuentra en el mejor momento de su vida. Amigo y amiga, Cristo le ama, Cristo le ama y usted le necesita en su vida, porque un día va a tener que rendir cuentas de lo que ha hecho en esta tierra, sea bueno o sea mala. El ser humano no es ignorante ya de las cosas de Dios. El ser humano no es ignorante de los juicios de Dios. La palabra del Señor nos dice en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amigo y amiga, toda persona un día va a tener que rendir cuentas a Jesucristo. Toda persona un día va a tener que doblar sus rodillas ante Jesucristo. Amigo y amiga, le invito a que lo haga ahora mientras está en vida, porque si la muerte le llega no va a poder tener oportunidades. Si usted lo hace ahorita mientras está en vida, va a tener perdón, va a alcanzar misericordia, va a alcanzar salvación. Pero si lo deja para después, si la muerte le llega, ay de usted, porque le espera la eterna condenación. Pero no es lo que Dios quiere, amigo y amiga, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere, aleluya. Él quiere salvarle, Él quiere darle vida eterna, Él quiere salvarle. Él vino a morir en la cruz por usted, Él vino a morir en la cruz por usted. Pero mientras usted no dé ese paso de fe, se arrepienta y se convierta a Él, entonces ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz no tendrá valor para usted, porque habrá despreciado, habrá rechazado al Salvador, habrá despreciado a aquel que da la vida, amigo y amiga, habrá despreciado a aquel que le da aún el aire que respira, aquel que hace que sean posibles los frutos que llegan a su mesa, aquel que hace que crezcan las flores que dan fruto, amigo y amiga, aquel que hace que salga el sol y que podamos vivir, aquel que hace la vida posible sobre la tierra. Amigo y amiga, aunque estamos en este tiempo de pandemia, aunque mucha gente tenga su fe puesta en la vacuna, aunque se ponga 1, 2, 3, 5, 10 dosis o todas las que nos quieran poner, amigo y amiga, el día que Dios llame no valdrá vacuna alguna. El día que Dios le llame a rendir cuentas no habrá excusa. Dios solamente es el que nos permite vivir. A Él le debemos dar las gracias. A Él le debemos dar las gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le hago un llamado, amiga y amigo que me escucha, a que doble sus rodillas ante Jesucristo y le pida perdón. Le pida perdón por sus pecados, por su incredulidad, por su desprecio. Amigo y amiga, que se convierta a Él con todo su corazón. Entonces Él perdonará sus pecados. Entonces Él inscribirá su nombre en el libro de la vida. Hará de usted una nueva criatura. No habrá condenación, no, porque la palabra del Señor dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. También Él le hace una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, amigo y amiga. Dios le bendiga. Le hago un llamado a que se entregue a Jesucristo. A que se entregue a Jesucristo. Le doy gracias al Señor por esta palabra. Y le pido al Señor, Dios mío, que esta palabra entre en el corazón, Señor, de cada persona que la ha escuchado, Señor. Liberta, Señor, liberta, sana, restaura, Dios mío, quita toda venda de los ojos, Señor. Y ten misericordia, Padre bendito, de aquellas personas que hayan escuchado este mensaje en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.